Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Sistemas de Gestión de Calidad. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. De acuerdo a lo que tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades, el día de hoy estaríamos desarrollando este encuentro sincrónico correspondiente en este caso al módulo número 1, Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. La semana anterior nosotros desarrollamos otro encuentro sincrónico. Ese correspondió a la sesión sincrónica de bienvenida. Tenemos programado otros dos encuentros sincrónicos adicionales que de acuerdo al plan de formación, el siguiente será el lunes 3 de mayo a partir de las 6 de la tarde y el último será el día 19 de mayo. Ese es el orden del desarrollo de nuestros encuentros sincrónicos. El día de hoy estaremos desarrollando el número 2, el correspondiente a la temática del módulo 1, que es Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. En este momento saludo a Andrés Lozano y a Duan Eduardo, que los vean conectados al encuentro sincrónico. El objetivo de este encuentro sincrónico es aclarar algunos conceptos básicos relacionados al módulo 1. Vamos a aclarar algunos conceptos asociados a la gestión de calidad, algunos conceptos que por allí llegan a ser entendidos como sinónimos dentro del entorno empresarial, pero que es importante que nosotros concibamos la diferencia que existe en cada uno de ellos y que ustedes como administradores tengan claridad sobre la precisamente diferencia que existe entre las actividades que desarrolla uno y otro concepto asociado a la gestión de calidad. Bien. La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, realizar una breve presentación del módulo, las competencias a desarrollar y las actividades también a desarrollar. Más allá de que en la sesión sincrónica de bienvenida se hizo una aclaración sobre las fechas, los horarios de presentación de las actividades, de todas maneras yo siempre que realizo un encuentro sincrónico de cada módulo, pues hago una aclaración sobre esas fechas y sobre los espacios de presentación de las actividades. Luego de eso vamos a hablar de el sistema de gestión de calidad, de qué se trata los sistemas de gestión de calidad. Voy a hablar de los conceptos que están relacionados a la gestión de calidad, los que mencioné hace un momento. Lo importante de esos espacios es poder, digamos que, resolver inquietudes que existen sobre las actividades o las temáticas puntuales que tratan cada uno de esos conceptos. Luego vamos a hablar de cómo se realiza la implementación de un sistema de gestión de calidad. Puntualmente voy a realizar la mención de las primeras tres actividades relacionadas a una metodología. Digamos que existen diversas metodologías a la hora de tratar la temática de implementación de un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, o la implementación de tecnologías de información y comunicación, pero trato yo siempre de seleccionar las metodologías que abarcan un espectro mucho más grande. En este caso vamos a evaluar una metodología que va desde el ejercicio de establecer los responsables de liderar el ejercicio de implementación del sistema hasta las etapas posteriores en las cuales se realiza una verificación de los resultados alcanzados en el ejercicio de implementación principalmente del sistema, ¿no? Bueno. Bien, entonces nuestro módulo número 1, como lo dije hace algún momento, se denomina Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad. El mismo cuenta con dos competencias principales. La primera de ellas es que ustedes puedan definir los conceptos y terminología de los sistemas de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO para la comprensión de los lineamientos en los sistemas y su aplicabilidad a nivel empresarial. También busca que ustedes puedan aplicar los conceptos y requisitos de un modelo de gestión con base en la norma para proponer un sistema de calidad en una empresa con el objetivo de mejorar su gestión y competitividad dentro del mercado. Para este módulo número 1 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades, si no estoy mal.
La primera de esas actividades ya venció la semana anterior, el 12 de abril, venció a las 8 de la mañana. Ya ustedes en este momento conocen la nota que alcanzaron en esa actividad y conocen su retroalimentación. En este momento ya se encuentra habilitada la actividad número 2, la evaluación de sistema de gestión caso a Serra. Esa actividad tiene vencimiento el día 26 de abril a las 8 de la mañana, como es costumbre. Si no estoy mal, creo que algunos ya realizaron la presentación de esa evaluación. Si no estoy mal, de todas maneras quiero verificar en este momento en la plataforma si puedo visualizar algunas calificaciones. Sí, en efecto hay algunos estudiosos que ya realizaron la presentación de esa actividad, no todos, solamente algunos. Pero de todas maneras, para quienes no lo han presentado, les recuerdo que la fecha límite de presentación de esa actividad número 2 es el día lunes 26 de abril, es decir, el siguiente lunes a las 8 de la mañana. Esa es la fecha límite, la hora límite de desarrollo de esa actividad. Posteriormente ya saben ustedes que la única posibilidad que tenemos los docentes de habilitar actividades que no han sido presentadas dentro del tiempo es con una excusa que justifique la no participación. Puede ser una excusa médica o laboral, y esa excusa médica o laboral no es deber del docente validar si es efectiva o no. Eso es un ejercicio que se encarga de desarrollar el equipo de bienestar institucional. Entonces, en dado caso que se llegue a presentar algún inconveniente, yo les pido el favor de, como ya lo saben, presentar en dado caso la justificación, y yo me encargaré de hacerla llegar al equipo de bienestar para que ellos se encarguen de la respectiva validación. Pero de todas maneras les queda un tiempo más que suficiente a ustedes para presentar esa actividad. Muy bien los que ya la desarrollaron, hicieron uso del fin de semana que pasó para presentar esa actividad y aprovechar ese espacio. Bueno, un sistema documental es la base del desarrollo de los sistemas de gestión de calidad. Esa base está dada porque precisamente los documentos que se utilizan dentro de las organizaciones permiten, entre otras cosas, estandarizar los procesos de gestión que se desarrollan dentro de la empresa, y permiten también que se haga uso de esos documentos para el desarrollo del aprendizaje, para realizar los ejercicios de formación, de capacitación, que obviamente están enfocados en mejorar los resultados que se alcanzan dentro de cada proceso de gestión. Por eso, en muchas ocasiones es llegado a ser entendido como sinónimos la gestión documental y la gestión de calidad. La gestión de calidad está enfocada particularmente en orientar las actividades hacia la calidad total de la organización, obviamente implementando, orientando a la organización a desarrollar ejercicios de mejoramiento continuo que precisamente permitan alcanzar criterios de calidad en la oferta de productos y servicios. Pero la documentación, como lo he dicho, sirve como base fundamental para que se puedan desarrollar de manera mucho más oportuna esas actividades de calidad. La implementación de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica que puede tomar la organización. Las organizaciones no están obligadas a desarrollar esos ejercicios, ni están obligadas a contemplar por completo la implementación de todos los principios que menciona la norma. Cada organización es libre de desarrollar aquellos principios que consideren oportunos y aquellos que no. Pero de cierta manera, la implementación de este tipo de herramientas, de los sistemas de gestión de calidad, va a permitir que las organizaciones alcancen tres aspectos fundamentales: la eficacia dentro de los procesos, el aumento de la productividad y la reducción de los costos. Dentro de la eficacia de los procesos vamos a poder mejorar el desarrollo de cada uno de los procesos de gestión, porque obviamente, como lo he dicho, la organización se orientará en desarrollar esos ejercicios de mejoramiento continuo, en validar constantemente que efectivamente estemos desarrollando actividades orientadas a alcanzar los mejores resultados a partir de utilizar adecuadamente los recursos. Siempre la organización estará validando cuál es la mejor forma de desarrollar, de ejecutar un trabajo. Eso es una actividad permanente dentro de la implementación de los sistemas de gestión de calidad, y es algo que constantemente las organizaciones siempre deberían ejecutar, ¿no?
evaluar constantemente cómo pueden desarrollar de manera óptima sus procesos de gestión. En segundo lugar, vamos a permitir el desarrollo del aprendizaje, vamos a agilizar precisamente esas actividades de aprendizaje, porque como lo he dicho anteriormente, los documentos se convierten en la herramienta oportuna para poder desarrollar esas actividades de formación. Yo particularmente he tenido la posibilidad de tener ese ejemplo, ¿sí? De tener ese comparativo entre dos organizaciones, una que cuenta con un sistema de calidad y documental robusto, ¿sí? Que tiene la documentación en términos generales de los procesos que se ejecutan, de los instructivos que se utilizan, de los registros que se deben dejar del desarrollo de actividades, de las herramientas también que se utilizan dentro de cada puesto de trabajo. Y también he tenido la posibilidad de interactuar con organizaciones que precisamente son el caso contrario, que no cuentan con un sistema de gestión de calidad establecido, que no cuentan con un sistema documental robusto, que no tenemos documentos para poder desarrollar ese ejercicio de aprendizaje. En la organización que no cuenta con ese elemento, normalmente cuando uno llega a este tipo de organizaciones, el ejercicio de capacitación como es, que uno se siente con el compañero de al lado, que seguramente desarrolla una actividad similar o la misma, y a partir de los eventos que se le presenten en el día a día, pues ir aprendiendo un poco. Se aprenderá a partir de las actividades o del trabajo que ese individuo realice en su momento, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de una empresa que sí cuenta con un sistema de información correctamente establecido, robusto, adecuado, pues podrá entonces desarrollarse un primer ejercicio de capacitación a partir de leer esos documentos. En el ejemplo que yo les estoy mencionando, cuando yo ingresé a una organización que contaba con ese sistema, pues prácticamente la primera semana que yo tuve de iniciación en esa empresa, estuve completamente enfocado en leer esos documentos, leer esos instructivos, el manual del proceso, en leer todos los documentos de la compañía. Leyendo esos documentos prácticamente yo ya tenía una idea general de lo que era la empresa, a qué se dedicaba la empresa, cuál era la labor en la cual yo estaba allí contratado, cuál era mi responsabilidad, cómo iba a ejecutar mi trabajo y qué era lo que esperaban de mi trabajo. Entonces ya tenía una idea general de cómo desarrollar mi actividad y era el primer paso para el desarrollo de mi ejercicio de capacitación. Bien. En tercer lugar, vamos a poder articular los procesos de la organización, y es que a partir de organizar adecuadamente la gestión por procesos dentro de la empresa, podemos identificar cómo las salidas de un proceso de gestión se convierten en los ingresos de otros, en los inputs de otros procesos dentro de la compañía. Vamos a poder identificar cómo se articulan precisamente dentro de esa cadena de valor de la organización, cómo se van articulando unos procesos con otros, cómo la finalización de un proceso interactúa con el desarrollo del otro y permite que ese otro proceso de gestión dentro de la compañía se ejecute. Nos empezamos a dar cuenta que los procesos que se desarrollan dentro de la empresa no son procesos totalmente individuales, sino que unos dependen del trabajo de otros para poder ejecutarse. Vamos a permitir tener información de primera mano, y es que dentro de los ejercicios asociados a la gestión de calidad dentro de la empresa vamos a hacer uso adecuadamente de los documentos, vamos a permitir la gestión de la información adecuada, vamos a generar conocimiento y vamos a permitir que precisamente esa información esté allí a la mano para tomar decisiones en los momentos oportunos. Lo más importante del ejercicio de manejar adecuadamente los documentos es que la información se pueda crear, se pueda generar información y esa información esté disponible para los trabajadores o para las áreas de trabajo que lo requieran en el momento en que lo requieran, porque precisamente ese último ítem dice que vamos a poder reducir el tiempo en la toma de decisiones. Las organizaciones actuales, dependiendo del mercado competitivo en el cual se desarrollan actualmente, un mercado cada vez más integrado con otros países, con otros mercados, con un ejercicio de globalización acelerado, pues obliga precisamente a que las organizaciones tengan o se vean en la necesidad de poder dar respuesta a cambios que constantemente se presentan, es decir, pues responder de manera muy rápida a esas mutaciones. Eso es lo que más buscan las organizaciones hoy en día, responder rápidamente a los cambios presentados, y la toma de decisiones oportuna o la toma de decisiones en tiempo corto
es un elemento fundamental para que las organizaciones puedan continuar siendo competitivas. Segundo apartado, el aumento de la productividad. Vamos a reducir la posibilidad de que aparezcan errores. Al definir de manera clara cuál va a ser el paso a paso, al desarrollar ese ejercicio de mejoramiento continuo, pues vamos a poder estandarizar el funcionamiento del proceso, a definir cuál es el flujo de actividades correcto para desarrollar el procedimiento, porque precisamente si nosotros estamos en ese ejercicio de definir las mejores actividades para alcanzar los mejores resultados en el proceso, pues yo no voy a definir un flujo de actividades que por allí presenta errores, que por allí presenta inconvenientes, que por allí puede llegar a presentar alguna afectación al trabajo, ¿no? O a los resultados. No, por el contrario, yo voy a definir ese conjunto de actividades que es el más óptimo para alcanzar mis resultados esperados. Entonces, de cierta manera, cuando defina ese conjunto de actividades, voy a eliminar al máximo la posibilidad de que aparezcan errores, voy a eliminar aquellas actividades que pueden representar algún incidente o algún accidente. Entonces vamos a evitar la generación de reprocesos y vamos a optimizar obviamente desde este punto de vista que la productividad de la organización llegue a sus máximos niveles posibles. Por último, la reducción de costos. Y es que cuando yo estandarizo los procedimientos, no solamente defino cuál es el conjunto de actividades necesarios a ejecutarse y cuál es el orden adecuado de desarrollar esas actividades, sino que también defino cuál es la cantidad oportuna a utilizar de cada uno de los recursos que utiliza el procedimiento y también cuáles son los resultados esperados. Por lo tanto, estaré definiendo a cada procedimiento cuál es la utilización óptima de esos recursos. Vamos a reducir el gasto innecesario de los recursos y vamos a reducir también el tiempo en la ejecución de actividades dentro de los procesos y también vamos a reducir el tiempo entre las interacciones de proceso y proceso a partir de lo que mencioné en la eficiencia de los procesos, de identificar cómo se articulan un proceso y otro. Esta reducción de tiempos en la ejecución del proceso y en la interacción entre los procesos se convierte en reducción de costos. Bueno, estos son los elementos entonces que puede llegar a obtener una organización si desarrolla de manera adecuada ese ejercicio de gestión de calidad y de implementación de un sistema de gestión de calidad. Ahora bien, hay unos conceptos que son muy importantes a tener en cuenta en el contexto empresarial y como lo he mencionado al inicio de la sesión sincrónica, en muchas ocasiones son concebidos como sinónimos, como iguales, como similares, pero que es sumamente importante que ustedes desde su perspectiva como administradores pues sepan diferenciar esos conceptos, que sepan cómo dentro de ese entorno organizacional cada uno se ocupa de unas actividades particulares que pueden que lleguen a interactuar obviamente dentro de la gestión de calidad o bueno, dentro de lo que es un sistema de gestión de calidad, pero cada uno de ellos tiene unas actividades particulares. En primer lugar, la gestión documental. No significa que la gestión documental sea exactamente lo mismo que el sistema de gestión de calidad. La gestión documental son un conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Es decir, todas las actividades que están relacionadas con el manejo de los documentos dentro de la empresa. Y con esto estamos hablando de los documentos que se crean dentro de la organización, que fluyen dentro de la empresa, porque hay unos documentos que se convierten en material de trabajo para muchos procesos de gestión dentro de la compañía. Hay documentos que se crean dentro de la empresa y salen al exterior de la organización, como por ejemplo facturas que genere mi compañía, como órdenes de compra ante proveedores, como también exactamente de igual manera, hay documentos que se crean en el exterior de la empresa que ingresan a mi organización, como lo pueden ser precisamente también facturas por parte de los proveedores. Entonces, hay un flujo de documentos dentro del flujo de actividades de la organización que pues es importante que nosotros realicemos un seguimiento porque recordemos que esos documentos sirven como base para la administración de la información que se crea dentro de la compañía. ¿Sí? Es como cuando uno estaba en el colegio y tenía su cuaderno de cada una de las asignaturas. Cuando uno se le perdía el cuaderno de alguna asignatura, pues sencillamente como que quedaba sin piso para el desarrollo de ese curso. Eso pasa con la documentación dentro de las empresas. Los documentos son la base para el manejo de la información que se produce dentro de la organización. Y si no hacemos un uso adecuado
o una gestión adecuada de esa documentación, pues sencillamente vamos a tener información que se está perdiendo, que se crea dentro de la organización y se pierde. Entonces, la gestión documental se centra únicamente en el manejo adecuado, en la gestión puntual de los documentos que fluyen dentro de las actividades de la compañía. Cómo se mueven, cómo se crean, dónde se almacenan, qué pasan con esos documentos, cómo interactúan entre un proceso y otro. Por otro lado, encontramos la gestión de la información. Son el conjunto de actividades relacionadas con la obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se almacenará. Entonces acá ya estamos relacionados es con la información que se crea dentro de la compañía. No toda la información que se crea dentro de la empresa se documenta. Entonces por eso debemos tratar de identificar, tal vez hay algunos espacios en los cuales se está creando y se está generando información y no la estamos documentando. De eso se encarga la gestión de la información, de validar esos espacios en los cuales se genera información dentro de la compañía y validar cómo vamos a establecer unos mecanismos para poder almacenar esa información que se está creando. La gestión documental maneja información obviamente, pero la información que ya está documentada, ellos se centran únicamente en el manejo de los documentos, tengan o no tengan información. Mientras que en este aspecto o en esta actividad puntual vamos a orientar las actividades a identificar los espacios donde se genera información y a validar los mecanismos para poder almacenarla y gestionarla de manera muy adecuada. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver los elementos tangibles dentro de los procesos de gestión. Estamos acostumbrados a tener en cuenta que un proceso tiene siempre entradas y siempre vemos como entradas las materias primas. Y vemos como resultados o como salidas de los procesos los productos terminados, pero siempre dentro de todos los procesos de gestión que se ejecutan en las empresas, siempre hay como entrada o como input de esos procesos información y siempre se obtiene como resultado también información. Entonces son resultados o son elementos que no son tangibles, pero que siempre están allí presentes en el desarrollo de actividades organizacionales. En tercer lugar, la gestión del conocimiento. Son los procedimientos para desarrollar, estructurar y mantener la información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de los usuarios. No tendría sentido que yo desarrollase esos esfuerzos que he mencionado con anterioridad, de validar dónde se crea la información, de crear los mecanismos para poder capturar esa información, para documentarla, posteriormente desarrollar todos los esfuerzos y las actividades que estén orientados en manejar adecuadamente esos documentos para saber dónde está esa información y gestionarla adecuadamente y simplemente no hacer uso de esa información. Cuando yo utilizo esa información, la analizo de manera conjunta, tengo en cuenta el contexto bajo el cual se produjeron esos hechos y esos datos, pues estaré construyendo conocimiento y al hacer uso de esa información que he producido, cuando yo tomo decisiones, cuando diseño acciones, cuando implemento estrategias, pues estaré produciendo conocimiento. Eso es lo realmente significativo para la empresa. Como lo he dicho, de nada sirve que yo desarrolle todas estas actividades y me dedique únicamente a almacenar información y no la aprovecho. Lo que es realmente importante y significativo para la empresa es que yo aproveche esa información que estoy creando y la aplique en determinadas circunstancias, en determinados momentos en que así lo requiere la organización. Cuarto lugar, la gestión de archivos. Ese es otro de los elementos también relacionados con la gestión de calidad o con los sistemas de gestión de calidad dentro del entorno organizacional. La gestión de archivos son un conjunto de actividades destinadas a la preservación, la difusión, el acceso a la documentación de un archivo de carácter administrativo o histórico. Tienden en muchas ocasiones a relacionarla directamente y a confundirla directamente con la gestión documental. ¿Tienen una relación directa? Sí, porque obviamente dentro de la gestión de archivos se manejan documentos. Pero en este caso, en la gestión de archivos se preocupará únicamente en cómo se almacenan, cómo se manejan documentos dentro del archivo. Puede ser un archivo histórico o administrativo dentro de la compañía. Por su parte, recordemos, la gestión documental se preocupa por ver cómo fluyen los documentos dentro de la empresa, ya sean que están en el archivo, ya sea que están siendo creados en un proceso en particular, ya sea que salen de la organización o ya sea que están entrando. Cómo fluye el documento dentro de la organización, mientras que la gestión de archivos únicamente se preocupa particularmente por cómo se desarrollan las actividades para el manejo de los archivos que almacenan en muchas ocasiones muchos documentos organizacionales. Quinto lugar,
La gestión de contenidos normalmente va acompañado a una herramienta tecnológica, puede ser una herramienta como una página web o una página de intranet. Generalmente ofrece información y puede ser información como la que he mencionado anteriormente de la compañía. De cara al cliente externo de la empresa, es decir, al consumidor, pues podemos ofrecer algún tipo de información relevante que nosotros queremos que ese cliente conozca, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, los productos que ofrecemos, los servicios que ofrecemos, nuestros canales de contacto y demás. Mientras que de cara al cliente interno, a los empleados, a los colaboradores de la empresa, se resalta un elemento más significativo y es ofrecer todo este tipo de información anteriormente descrita, documentos, registros, formatos que faciliten el ejercicio de desarrollo de actividades de los trabajadores, que faciliten su aprendizaje y que también estén orientados a la generación de conocimiento interno dentro de cada compañía. Y por último encontramos el concepto tal vez más importante de nuestra asignatura, que es la gestión de calidad. Son el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en aspectos de procedimientos de calidad de los servicios y productos. Como nos podemos dar cuenta, están orientados a manejar la organización en términos de calidad respecto a los productos que ofrece, pero no es orientado únicamente a los documentos o no está orientado únicamente a los archivos o a la generación de información o demás. La gestión de calidad se puede obviamente apoyar en los demás conceptos, se puede apoyar en las demás actividades que hemos mencionado aquí en este espacio, pero no es lo único, como nos podemos dar cuenta. Cada uno de estos conceptos desarrolla actividades particulares, cada uno de estos conceptos se encarga de un ejercicio y un esfuerzo particular dentro de la organización y cada uno de estos apartados consigue unos resultados de manera particular. Ahora bien, vamos a hablar brevemente, o bueno, un pequeño espacio sobre cómo se desarrolla un ejercicio de implementación de los sistemas de gestión de calidad. Como les he mencionado, digamos que existen dentro de la literatura diversos artículos, diversas metodologías que explican cómo se puede llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de calidad. Particularmente yo esto lo imparto en varias asignaturas, no puntualmente la implementación de un sistema de gestión de calidad, sino por ejemplo cómo se implementa un sistema de información, cómo se implementa también una tecnología de la información y comunicación. Entonces de cierta manera estoy acostumbrado a validar, a verificar diferentes metodologías de implementación de este tipo de herramientas. Trato siempre de explicar aquellas herramientas que abarcan una mayor cantidad de actividades o de que de cierta manera abarcan un espectro mucho más grande, porque me parece mucho más interesante validar esos ejercicios que se preocupan desde una fase previa de establecimiento de requerimientos, de necesidades que tienen las empresas, hasta una etapa posterior en la cual se realiza una evaluación de los resultados que se han conseguido de la implementación de esa herramienta, que simplemente centrarse en aquellas metodologías que únicamente buscan validar de cierta manera cuáles son las actividades puntuales de implementación y no van un poco más allá. Entonces, la metodología que vamos a ver el día de hoy precisamente abarca un conjunto de actividades que pues va desde una etapa previa, en la que se validan los requerimientos y obligaciones, hasta una etapa posterior en la cual se realizan ejercicios de evaluación. Esta metodología se desarrolla principalmente en 7 apartados. Un primer apartado de marcar responsabilidades, seguido de un ejercicio de establecimiento de políticas asociadas a la gestión documental, la creación de herramientas asociadas al sistema, la automatización del proceso, la implementación del sistema, luego las actividades de formación y capacitación en torno al uso del sistema y por último las actividades de control y seguimiento a los resultados que ha alcanzado el proyecto. El día de hoy únicamente vamos a hablar de las 3 primeras etapas: marcar responsabilidades, establecimiento de políticas y crear herramientas. En la siguiente sesión sincrónica vamos a hablar de las etapas finales del proceso, que van a ser la automatización, la implementación, la formación y la evaluación de los resultados. Bien. Entonces, la primera de esas etapas se denomina marcar responsabilidades. Dentro de esa etapa se busca establecer un comité que se encargue de liderar el ejercicio de implementación del sistema. Ahora bien, es importante aclarar, ese comité no es el único responsable de que el sistema se implemente o de que el sistema efectivamente consiga los resultados esperados. De eso
serán responsables absolutamente todos los apartados o todos los niveles de la organización. No podemos responsabilizar únicamente a un grupo pequeño de trabajadores algo que debe estar a cargo, que es responsabilidad absolutamente de toda la compañía. Pero ellos sí serán los encargados de liderar el ejercicio de implementación de esa nueva herramienta. En primer lugar, entonces, lo que se encarga este equipo es de validar los requerimientos necesarios para la implementación de este tipo de sistemas, este tipo de herramientas que obviamente responden a problemáticas, a necesidades particulares que tiene la organización. Ahora, muy importante, me faltó aclarar, este comité normalmente está integrado por un miembro de la alta dirección de la compañía. ¿Con qué sentido? Pues con el sentido de mostrar que efectivamente la alta dirección de la empresa está preocupada o está interesada en que ese ejercicio se desarrolle, y además este miembro de la alta dirección de la compañía debe asegurarse de que el ejercicio de implementación del sistema esté acorde y esté enfocado en cumplir el direccionamiento estratégico que ya es inherente o que ya está allí creado dentro de la organización. Por otro lado, vamos a contar con un abogado. El abogado comúnmente es un encargado de validar todos los requerimientos normativos, legales que se desarrollen en el ejercicio de implementación para validar que efectivamente se está cumpliendo con los lineamientos establecidos, por lo menos en términos de normatividad del mercado en el cual actúa la organización. Obviamente, cualquier tipo de acción que desarrolle una empresa debería estar acompañado por un abogado. Es algo que debería ser tradicional dentro de las organizaciones. Cualquier tipo de acción, cualquier tipo de actividad que desarrollen las empresas comúnmente deberían estar acompañadas por parte de un abogado que se encargue de validar la normatividad existente, los requerimientos que establece el mercado para pues precisamente asegurar que la organización esté desarrollando ese ejercicio dentro de los lineamientos que están establecidos. Además de el miembro de la alta dirección y del abogado, también es común que se integre o que se haga parte de este equipo un jefe administrativo o un coordinador administrativo de la empresa, porque este apartado de la organización tiene un conocimiento en términos generales de toda la estructura organizacional. Es decir, tendrá un conocimiento de los diferentes apartados, las diferentes áreas, los diferentes apartamentos que conforman la compañía, y además tendrá un conocimiento sobre cómo está conformado cada uno de esos apartados. Entonces, este jefe administrativo es muy importante porque él puede aportar esa visión para que se integre dentro del ejercicio que voy a mencionar más adelante de diagnóstica de la organización, pues integre absolutamente a todos los niveles de la organización para que efectivamente pues se tenga un conocimiento general de las situaciones problemáticas que se están presentando y de aquellos elementos que posiblemente pueden llegar a ser resueltos o pueden llegar a ser respondidos a partir de la implementación de la nueva herramienta. Bien. Además de esto, también va a haber otro miembro dentro de este comité que será el encargado directamente de hacer seguimiento a la herramienta. Y es que obviamente debemos asignar un doliente, no como lo he dicho anteriormente para asignarle la responsabilidad de los resultados o demás, pero debe haber un responsable de hacerle mantenimiento y estar allí directamente encargado de hacer seguimiento puntual a lo que esté alcanzando el sistema de gestión de calidad. Es decir, habrá una persona que esté únicamente enfocada en lo que será el mantenimiento del sistema de gestión de calidad. Ahora bien, entonces, ¿de qué se encarga este comité? De liderar el ejercicio, como lo he dicho, de implementación del sistema. El comité buscará desarrollar actividades asociadas a, en primer lugar, ver los requisitos que tiene la organización, realizar un diagnóstico general de la empresa, validar cuáles son las problemáticas que se están presentando, tratar de integrar a los diferentes niveles de la organización para no tener una visión, digamos que sesgada de la problemática, sino tratar de validar cuáles son esas situaciones que se están presentando para en determinadas circunstancias, en determinados momentos, pues tratar de que esa herramienta que se va a implementar permita que se solucionen la mayor cantidad de situaciones inconvenientes o tratar de solucionar la mayor cantidad de problemáticas que se estén presentando al interior de la organización. Entonces, ese ejercicio de diagnóstico es un ejercicio realmente muy significativo y muy importante, porque a partir de hacer ese listado de situaciones inconvenientes, de situaciones no deseadas dentro de la empresa, pues podremos hacernos una idea de los requerimientos que posteriormente nosotros vamos a plantear
dentro de la organización. Ahora también, este comité se va a encargar de comunicar las responsabilidades que existen de cara a la implementación de la nueva herramienta. Y lo más importante es que cada individuo dentro de la organización conozca cuál es su responsabilidad frente a, a la implementación y entienda esa responsabilidad, para que, como lo he dicho anteriormente, pues se equilibre de cierta manera esa responsabilidad en términos de la implementación de la herramienta a todos los niveles de la organización en partes iguales, y no que la responsabilidad quede únicamente a cargo del comité, que está únicamente pues con la obligación de liderar el ejercicio de implementación. Entonces, otro de los de las responsabilidades importantes por parte de este comité es transmitir esas responsabilidades existentes a los diferentes niveles de la empresa y hacer que esa responsabilidad se entienda. Posteriormente habrá un segundo ejercicio, que es el establecimiento de políticas. Y es que el establecimiento de estas políticas van a permitir que precisamente ese sistema se pueda desplegar a lo largo de la organización. Comúnmente, cuando nosotros hablamos de la implementación de este tipo de herramientas, tratamos de hacerlo acompañado de alguna herramienta tecnológica, algún software que facilite el desarrollo de esas actividades, y esto va a repercutir de manera significativa en el día a día de los trabajadores. Va a cambiar las actividades que comúnmente se desarrollan, va a cambiar el flujo de trabajo tradicional, y siempre este tipo de actividades se entienden de manera negativa dentro de los puestos de trabajo, ¿no? Es algo que en algunas ocasiones se menciona como resistencia al cambio, como negatividad ante la imposición de nuevas actividades, porque se identifica tal vez nuevas herramientas o nuevas metodologías de gestión como algo que va a entorpecer mi trabajo, como algo que va a aumentar mi trabajo, e incluso como algo que me va a reemplazar dentro del trabajo. Pero realmente debe hacerse ver este tipo de actividades como algo que está orientado a optimizar los resultados que se están consiguiendo cada uno de los trabajadores dentro de su puesto, como también la optimización de los resultados en términos generales de la compañía. Y más aún, digamos que más crítico aún, pues hacer demostrar que efectivamente esa herramienta lo que está permitiendo es que la organización continúe siendo competitiva dentro del mercado, y que de cierta manera ese trabajador pueda continuar desarrollando su labor dentro de esa organización. Entonces, es un ejercicio de motivación por un lado, la utilización de la nueva herramienta, pero también es importante que nosotros diseñemos estrategias y diseñemos políticas para asegurar que los trabajadores hagan uso efectivo de la implementación de esa nueva herramienta. Es muy común dentro de las organizaciones, principalmente en las organizaciones colombianas, que identifiquemos que se desarrollan este tipo de ejercicios de implementación de diferentes sistemas de gestión, y los mismos no se pueden desplegar sencillamente porque los trabajadores no hacen seguimiento a las actividades que son propias de ese sistema, sino que continúan desarrollando sus actividades como las venían desarrollando anteriormente, y hacen que los nuevos sistemas de gestión se conviertan en parte del paisaje. Entonces, cuando nosotros implementamos una nueva herramienta, las políticas se convierten en los mecanismos, en las herramientas oportunas para asegurar que esos trabajadores van a hacer uso eficiente de esos nuevos sistemas que pertenecen a la empresa. Las políticas, recordemos que dentro de la estructura documental que existe en las empresas, son los elementos de mayor relevancia, son los que aparecen allí en la punta de la pirámide documental de la organización, porque detallan cómo debe ser la ejecución de actividades dentro de la empresa. Si un procedimiento dice que se deben desarrollar actividades de cierta forma y luego se implementa una política dentro de la organización que lo contradice, pues inmediatamente ese procedimiento queda anulado, y requiere obviamente que se realice un ajuste, una actualización de esos procedimientos para validar que efectivamente vayan acorde a lo que establece la política. Hay algunas políticas asociadas naturalmente a la organización, como la política genérica de la empresa. Va a depender del tipo de organización, si es pública o si es privada, o dependiendo también del mercado en el cual la misma actúe. La política de acceso a la información, recordemos, como lo dije hace algún momento, la generación de información es algo sumamente importante y primordial para las empresas. Es algo que hasta ahora las organizaciones colombianas, hasta hace un par de años, se han preocupado por validar,
precisamente debido a la dinámica del mercado laboral, porque veníamos acostumbrados o nuestras empresas venían acostumbradas a un mercado laboral en el cual lo normal de un trabajador es que durase unos 15, 20 años dentro de una empresa, luego nos acostumbramos un poco a que ya no fuese tanto tiempo, sino tal vez unos 7 a unos 12 años, y el día de hoy ya podemos considerar que una persona que lleva más de 4 años en una organización es una persona que la podemos denominar como antigua. Entonces, esa dinámica laboral de nuestro entorno pues ha llevado al constante cambio de los trabajadores de empresas, de organizaciones, y ha demostrado que efectivamente un cambio, una alta rotación de personal, sencillamente lo que produce es una pérdida de información para las organizaciones. Entonces, esa política de acceso a la información es algo sumamente fundamental, más teniendo en cuenta que pues algunos trabajadores puede que no duren mucho tiempo en una empresa y es necesario que mucha de esa información que se produce dentro de la organización se proteja. Otra política importante, la política de conservación, esta estará alineada a la gestión documental, de la cual hablábamos también anteriormente, porque habrá muchos documentos que se crean dentro de la empresa y muchos de esos documentos pues no vamos a tener espacio para almacenarlos. El manejo de archivos y documentos es un gasto para la empresa porque se requiere de un espacio, se requiere de los elementos oportunos para su almacenamiento, para su organización, se requiere de personal que se encargue de ese ejercicio. Entonces, van a llegar momentos en los cuales sea necesario eliminar esa documentación y la política de conservación básicamente me va a establecer precisamente esos lineamientos para validar cómo se va a conservar esos documentos en papel y cómo se realizará el ejercicio de eliminación de los mismos. Bien. Ahora bien, hay otro tipo de herramientas asociadas al sistema de gestión de calidad. Son aquellas herramientas que van a permitir que el sistema se pueda desplegar de una manera mucho más óptima, porque permitiría hacer un bosquejo general de la estructura de la organización, porque podría tener un bosquejo general de los documentos que se manejan dentro de la compañía, podría tener o hacerme una idea de cómo fluye la información dentro de la empresa. Estas herramientas son precisamente creadas para facilitar la adherencia del sistema con la organización, para que precisamente funcione como uno solo, para que se vuelva algo totalmente adherido a la organización y se convierta en un paso a paso diario de todos los procesos de gestión. Una de esas herramientas es, por ejemplo, el mapa de documentos, ya que es un inventario general de todos los documentos que existen dentro de la compañía, de cómo interactúan en sus procesos, a qué proceso pertenece, cuáles son sus características y su valor principalmente. El cuadro de clasificación, que es uno de los pilares del sistema de gestión porque me permite identificar los documentos dentro de la organización, clasificarlos dependiendo de la actividad que desarrollan. Es decir, dense cuenta que va muy alineado con el concepto de gestión documental porque irá asociado a cómo fluye, cómo se maneja el documento a lo largo de la organización, qué función tiene ese documento dentro de la compañía y cómo va a interactuar con diferentes procesos dentro de la organización. Por último, también tenemos como herramienta el cuadro de conservación y acceso, el calendario, que obviamente va a estar alineado con la política de conservación que mencioné anteriormente, porque este cuadro nos va a permitir tener, digamos que un cronograma para validar los espacios en los cuales podré desarrollar ese ejercicio de digitalización, de dado el caso de algunos documentos en físico, y podré realizar también la planeación de ese ejercicio de eliminación de documentos que ya no son necesarios para el desarrollo de actividades dentro de la empresa. Bien, mis estimados estudiosos, como les comenté, en la siguiente sesión sincrónica voy a hablar de las etapas finales del ejercicio de implementación, dentro de las cuales está la automatización del proceso. En esta etapa, básicamente el comité que está encargado va a realizar un ejercicio de verificación de las ofertas que existen en el mercado de herramientas que den soporte al desarrollo del sistema. Va a validar cuál de esas herramientas se ajusta más a las necesidades de la compañía y se ajusta más a las características que busca la organización con el despliegue de ese sistema. Por eso es tan importante validar inicialmente los requerimientos de la organización en esa primera etapa de esta metodología. Luego vamos a la siguiente etapa, que es la implementación.
allí vamos a desplegar el sistema, vamos a validar que ese sistema se adhiera a cada uno de los procesos de la compañía. Obviamente va a ser necesario realizar algunas modificaciones estructurales y procedimentales, obviamente, en el desarrollo del ejercicio, pero lo que buscamos a finalidad de esto es que efectivamente se acople el sistema al desarrollo de los procedimientos internos de gestión. Por eso acá también es muy importante las políticas para asegurar que se desarrollen esas modificaciones dentro de los procedimientos. Como lo digo, serán necesarias modificaciones procedimentales, pero para ello es necesario que adecuadamente estén estructuradas las políticas. Las actividades de formación, obviamente cuando ya esté desarrollándose el ejercicio de implementación, debemos realizar las capacitaciones y actividades de formación oportunas para que los trabajadores sepan del nuevo sistema y cómo hacer uso del mismo. Y por último, las actividades de control y seguimiento, que en este caso estas actividades están orientadas únicamente y particularmente a lo que son los ejercicios de evaluación que ha tenido la implementación del proyecto. Es decir, en esta etapa no vamos a evaluar qué resultados ha tenido la implementación del sistema en términos de eficiencia, de productividad del proceso, de reducción de costos, sino que estamos validando puntualmente cómo nos ha ido en el ejercicio de implementación de la herramienta, no de la herramienta en términos generales. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido toda la temática a desarrollar en nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Quiero darles el espacio a ustedes por si tienen alguna inquietud, alguna duda, para que por favor la realicen en este espacio. You are now muted. You are now unmuted. Andrés, Carolina, Duván, Néstor, Oscar o Ramiro, si tienen alguna inquietud, por favor, pues indíquenmela. You are now muted. No, señora, por el momento no. No, profe, por ahora no, muchas gracias. You are now Vale, unmuted. muchísimas gracias. Creo que fueron Néstor y Oscar los que respondieron allí, que creo que son los que tienen micrófono. Muchísimas gracias por su respuesta. También muchas gracias a Carolina, Duván. Y bueno, a ustedes y a los demás, si tienen cualquier inquietud, cualquier duda, por favor escríbame por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Recuerden que hay una actividad pendiente por presentar hasta el próximo lunes 26 de abril. Es sobre el caso Acerra. Hay un taller allí asociado a la actividad. No se preocupen por ese taller. El taller no hace parte de la calificación. El taller es un elemento introductorio a lo que va a ser la evaluación. La idea es que ustedes primero lean ese taller, lo desarrollen y posteriormente sí presenten la evaluación. Recuerden, el vencimiento de la evaluación es el lunes 26 de abril a las 8 de la mañana. Ya como van a venir dándose los vencimientos en la mayoría de las asignaturas que ustedes van a cursar. Les agradezco a todos por su atención, por su participación, a quienes pudieron conectarse al encuentro sincrónico, a Andrés, a Carolina, a Duván, a Néstor, a Oscar y a Ramiro. Les deseo una feliz tarde-noche, ¿ya? Y un feliz resto de semana. Muchísimas gracias, nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente sesión. Hasta pronto. Vale, profe, gracias, feliz tarde. Gracias, profe. Vale, igualmente.